Buenas noches. Hacemos una breve oración para la lectura propia de la Biblia, pero sirve un poco para la charla. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos. Llama que acudimos pronto. Invita que estamos dispuestos para hacer tu voluntad de vida plena y de justicia verdadera. El esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarnos a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en... Bueno, hará falta hacer un repasito de... ¿Más fuerte? Ahí está, bueno. Muy breve. Estamos viendo un documento del Concilio Vaticano II. La Constitución Dogmática, ¿cómo se llamaba? Perfecto, Dei Verbum. ¿Qué significa? Palabra de Dios o verbo de Dios. Que habla de la Biblia todo el tiempo. ¿De qué habla? Perfecto. Los dos primeros capítulos, en español es Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación. Después Dei Verbum son las dos primeras palabras en latín, en los documentos pontificios toman las dos primeras, pero es Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, que el concepto de revelación es más amplio que de palabra de Dios. ¿Está? Entonces el capítulo 1 se dedicaba fundamentalmente a explicarnos qué es la revelación, que Dios corre el velo y se da a conocer. ¿Está? Después el capítulo 2, ahí sí, nos decía, cómo esa revelación se transmite. El tema de la transmisión o tradición, que hoy no creo que lleguemos a empezarla, quedará para el 14. Pero hoy vamos a tratar de terminar el capítulo 1, entonces la Dei Verbum, complementándolo con los aportes que hace el Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, que es sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Acá ya sí, se dedica a la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Entonces, habíamos dicho que uno de los mayores aportes que había hecho la Dei Verbum es presentarnos la revelación con la categoría de amistad, de palabra amistosa de Dios. Justamente el texto dice que Dios, como un amigo, llama a los hombres para que entren en compañía con Él, ¿no? Y se acuerdan que se inspiraba en el prólogo, el comienzo de la primera carta de Juan. Lo que hemos visto y oído, lo que tocamos acerca de la palabra de vida, eso es lo que comunicamos. Entonces esto es fundamental, la revelación como palabra amistosa de Dios, ¿no? O sea, en este marco de diálogo de amistad se incluyen entonces las tres dimensiones del lenguaje humano, que en realidad ya son 4. Después explico lo performativo, ¿no? Esto lo habíamos visto, acá estaban los textos que vimos por los cuales, ¿se acuerdan que tenía de bueno que tomaba el mismo lenguaje bíblico, ¿no? Entonces acá hay 3 textos que están citados ahí en la Dei Verbum, de donde se basa de que la categoría de amistad es la mejor para expresar la realidad de lo que es la revelación. Y acá está lo que le quería mostrar, que el lenguaje humano tiene 3 funciones. Una es dar información. Yo estoy dando un curso sobre Dei Verbum, le estoy comunicando sobre Dei Verbum, ¿está? Pero ustedes no saben si me siento cansado, si me siento contento, si estoy bien, si estoy mal, porque no estoy hablando de mí. Pero también, si yo hablara de mí, entonces el lenguaje es expresión. Primero, información, estoy hablando de algo distinto de mí. Lo segundo, expresión, estoy hablando de mí.
Y tercero es llamada. Recién en la oración el Señor nos invita, nos llama, nos pide, nos manda. ¿Está? Y después le decía que, y eso estábamos hablando el encuentro pasado, que hoy se habla también que el lenguaje tiene un valor performativo, se dice. Es decir, las palabras pueden construir o destruir a una persona. Forman, dan forma. Entonces también el lenguaje tiene mucho que ver. También hoy se descubre este valor performativo del lenguaje. Pero no, tradicionalmente se habla de estas tres funciones. ¿En cuál de las tres hay que colocar principalmente la revelación, que es un fenómeno de comunicación, que Dios se comunica? ¿Cuál de las tres es la más importante? Expresión. En la revelación, Dios se da a conocer a sí mismo. Primeramente, Dios se revela a sí mismo. Después también nos da conocimiento y también nos da los mandamientos, nos llama. Pero lo primero es expresión. Se habla de autorrevelación o autocomunicación. O sea, en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios se da a conocer a sí mismo. ¿Está? Eso es importante. Entonces, ahora seguimos. Ya aprendí a hacerlo de taquito, mirá. Entonces, al hablar de palabra amistosa de Dios, en este marco de diálogo de amistad que Dios quiere tener con el hombre, entonces se incluyen estas tres dimensiones del lenguaje humano. Entonces, lo primero, Dios se da a conocer a sí mismo. ¿Está? En este sentido, por eso la expresión es lo primero, ¿no? Dice que Dios revela su vida íntima, función expresiva de la palabra. El texto conciliar dice, pone en primer término revelarse a sí mismo en cuanto a darse a conocer para iniciar una verdadera amistad. Ya pusimos el ejemplo, el encuentro pasado, que yo salgo, me encuentro todos los días en el tren, el Sarmiento, el Urquiza, el que quieran, y entonces qué frío que hace hoy, está nublado, ganó River, qué sé yo, hablamos de otras cosas. Yo soy de Ñul, puedo hablar con libertad, acá soy rosarino, así que no pasa nada. Bueno, pero otra cosa es que yo me siente con un amigo y le cuente, mira, tengo un problema, estoy mal con mi señora, me llevo mal por esto, mis hijos me están haciendo, cuento lo que me está pasando, ¿está? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, acá hay una categoría de amistad, significa que Dios nos da a conocer a sí mismo, qué es lo que piensa del hombre, qué es lo que piensa de la vida, cuando se enoja, cuando obramos mal. Entonces, la revelación aparece en primer lugar como función expresiva. Y alguien tiene que, cuando uno empieza a contarle a otro cómo se hace una amistad, y porque uno empieza a contar lo que pasa. Yo con un compañero de trabajo, sí, somos compañeros de trabajo, hablamos del trabajo. Ahora, si yo le empiezo a contar los líos que tengo en casa, él me cuenta los otros líos que tiene con los hijos, yo le cuento terminamos siendo amigos, porque nos contamos lo que nos pasa en la vida. Esa es la amistad. Lo propio de la amistad es la comunicación de lo que a uno le pasa. Entonces, Dios quiere iniciar una amistad con el hombre y por eso Él toma la iniciativa, así lo presenta el documento, Dios toma la iniciativa para entrar en un diálogo de amistad. Y Él rompe el hielo y nos cuenta primero lo que Él quiere, lo que Él piensa, lo que Él pasa, ¿no? Ahora también nos revela el misterio de su voluntad. Nos enseña lo que Él quiere en lo que llamamos el plan de salvación. Nos da información. Entonces, en segundo lugar, entra también la dimensión informativa de la palabra de Dios, la revelación. Dios nos dice lo que Él quiere, ¿está? O sea, también. Entonces, está la función informativa, está también acá. Y la tercera, Dios también nos llama, nos invita, nos convoca. Y esta es la función apelativa, vocativa de llamado de la palabra, ¿ves? O sea, estas tres dimensiones del lenguaje humano, la función expresiva, la función informativa, la función de llamada o vocativa, las tres se cumplen
en la revelación, en el lenguaje que Dios tiene con nosotros. Usa las tres. Están presentes las tres. ¿Tá? Y también la performativa, también había que agregarla, también está presente. Porque la palabra de Dios nos levanta el ánimo, la palabra de Dios nos consuela, o sea, tiene una función. Todos sabemos que en algún retiro, en algún momento de oscuridad, uno de golpe se pone a leer la palabra y encuentra una palabra que le ilumina la vida, le cambia la vida. Tal vez uno de los ejemplos más claros en la historia de la Iglesia es en la vida de San Antonio, pero San Antonio Abad, que es del siglo III o IV, no San Antonio de Padua, al que hay que rezarle para pedirle novia y novio, no. Este es el padre del monaquismo occidental, San Antonio, que dice que entró de golpe a la iglesia y estaban leyendo. Si quieres ser perfecto, vende lo que tiene, da a los pobres, ven y sigue. Me escuchó ese evangelio y se convirtió. Entonces fue, vendió todo, le dejó algo para que la hermana viva, que estaba a cargo, y se fue a vivir de solitario, ¿no? O sea, la palabra lo cambió. Entonces, un ejemplo. Entonces, ahí la palabra fue performativa, porque le cambió la vida. ¿Está? Bien. Entonces, esto es las tres funciones del lenguaje. Bien. Entonces, se trata de una perspectiva personal y comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? No sé, queda muy lindo, pero no. Suena lindo, ¿eh? Wow. A ver. El acento está puesto en la comunicación de una persona. Es decir, digo esto, insisto en esto, porque así se entendía antes. No sé si entiende. Voy a la Biblia porque ahí me enseña cosas sobre tal otro. Leo la Biblia como leo un libro de matemática, como leo un libro de geografía que habla de cosas. Y más bien había que leerlo como quien lee una autobiografía. Porque es la historia de la relación de Dios con los hombres. Eso es un libro más de biografía que un libro de algo exterior. O sea, que es alguien que se automanifiesta para entrar en comunión. Insistimos mucho en esto. Entonces, y lo que busca Dios al revelarse es justamente entrar en amistad. Entonces eso, ahí se perdió. Entonces, en comparación con documentos anteriores, digamos, la gran novedad es que presenta la revelación con categoría de palabra y diálogo de amistad. ¿Está? Insisto mucho porque, insisto, es uno de los grandes logros de la Dei Verbum, dice, la revelación es Dios que se da a conocer porque nos abre su corazón, porque quiere entrar en un diálogo de amistad con el hombre. Esto quedó muy, muy firme y muy claro. Podemos ver las aplicaciones que tiene, ¿no? Verbum Domini, el Papa Benedicto retoma esta presentación personalista, ideológica de la revelación. ¿Y qué dice el Papa Benedicto? La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. O sea, le pareció importante sostener esto. ¿Qué es lo propio? Es Dios que quiere entrar en amistad, entrar en un diálogo. Y eso es lo propio de la revelación bíblica, ¿no? Entonces, se insiste mucho en esto del punto de vista personalista, ¿no? Bien. Entonces, aquí se presenta como dialógica, trinitaria y antropológica. Ya nos estamos poniendo difíciles, pero bueno. Dialógica, porque es diálogo. Trinitaria, vamos a ver, porque entramos en comunión con la Trinidad, ¿no? Y antropológica, porque nos revela el sentido de la vida del hombre. Ahora voy a aclarar un poquito eso. Eso es lo que agrega Verbum Domini, ¿no? Dice el verbo que desde el principio está junto a Dios y es Dios, nos revela el mismo Dios en un diálogo de amor de las personas divinas y nos invita a participar en él. Nos invita a entrar en comunión con la Santísima Trinidad. Entonces los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios amor, solo podemos comprendernos a nosotros mismos
en la acogida del Verbo y en la docilidad a la obra del Espíritu Santo, ¿no? Por eso el enigma de la condición humana se esclarece definitivamente a la luz de la relación realizada por el Verbo Divino. Traduzco todo esto. Normalmente, fue el chiste que conté del mono, de dónde venimos del mono, bueno, tiene que ver. Nosotros pensamos por comparación, ¿no? O sea, siempre para explicar algo buscamos compararlo con otra cosa, ¿no? ¿Está? Es casi nuestra forma de pensar, lo hacemos de modo binario, comparando. Ahora, cuando tengo que buscar respuesta a las grandes preguntas, decimos, bueno, pero ¿quién soy yo? ¿No? ¿Qué es el hombre? Y la respuesta depende con quién me comparo. Entonces un científico va a decir, bueno, y de hecho somos animales racionales. La definición filosófica del hombre es un animal racional. Algunos más animales, otros más racionales, pero de los dos tenemos un poco todos. ¿Está? Bien. Entonces, por ejemplo, la antropología cultural o otro tipo de antropología estudia las conductas de los animales y después la aplica para explicar quién es el hombre, ¿no? ¿Está? Ahora, lo propio del creyente, siempre iluminando el hombre concreto, pellízquense de carne y hueso que somos cada uno. ¿Quiénes somos? Y nosotros miramos a Dios. Y a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que Dios es comunión de personas. Y entonces, lo que nos identifica fundamentalmente es el ser personas. Y persona significa ser seres de comunión. Ser seres de comunión. Cuanto más entro en comunión con los demás, soy más persona. Cuanto menos entro en comunión con los demás, me aíslo y me encierro, soy menos persona. Y esto está muy presente. Esto es una opinión mía personal. Pero hoy en día, una de las luchas más fuertes a nivel cultural está justamente en esto. Y vamos a entender por qué cierta insistencia del magisterio del Papa Francisco. Todos los mensajes que estamos recibiendo todo el tiempo, ¿cuál es? Cuídate, sé feliz, hacé la tuya. En Italia dicen fai da te, fai per tre. Hacelo por lo mismo que vale por tres. O sea, hay todo un mensaje permanente, la psicología del self, todo para meternos para adentro y para adentro. ¿No? Y yo le hago un desafío, claro, esto cuando uno esté por morir, desde la experiencia uno va a decir, bueno, la verdad que elegiste mal el camino. El pensamiento cristiano, y esto lo repetía todo el tiempo el Papa Juan Pablo II, todo el tiempo, el hombre no llega a realizarse, a ser pleno, sin una entrega sincera de sí mismo a los demás. O sea, soy más pleno y más persona, no cuanto más me encierro, sino cuanto más me entrego. ¿Y por qué decía esto el Papa Juan Pablo II, que era un gran antropólogo, profesor de antropología filosófica? Justamente porque en la Trinidad las personas son total donación. El Padre es tan Padre que se entrega y se dona totalmente al Hijo. El Hijo es recepción del amor del Padre y es tan Hijo que se remite todo al Padre. Y es tan fuerte la relación de Padre e Hijo, que es la persona del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Es decir, cuanto más amo, más soy. No cuanto más tengo, sino cuanto más amo, más soy. ¿Y esto de dónde lo saco? De la revelación. O sea, como somos imagen y semejanza de Dios, necesito conocer a Dios para conocerme a mí mismo, en sentido más pleno. San Agustín, en los Soliloquios, escribía, ¿qué quiere saber Agustín?
Él dialogaba con Dios. Conocerte a ti y conocerme a mí. Algo más, nada más. Conocerte a ti, conocerte a mí. Es Santa Catalina, Señor, que te conozca y que me conozca. Entonces, por eso, todo esto de la revelación dialógica, trinitaria y antropológica significa esto. Y esto es concreto, porque ¿quién quiero ser? No qué querés ser cuando seas grande, qué clase de persona querés ser. Y depende del modelo que tomes. Si tomo el modelo cultural, es todo autorreferencialidad. Estamos en una sociedad narcisista absoluta. Los psicólogos explican bien que el narcisismo, conocen el mito de Narciso, ¿no? Que era muy bonito y, claro, se miró en el agua, se enamoró de sí mismo y se cayó y se ahogó y salió una flor que es el narciso. En un momento el adolescente pasa por un periodo narcisista. Las madres de hijo adolescente espían en el baño y está el chico mirándose y se toca, está ahí. Horas peinándose y todas esas cosas. Bueno, es normal y es bueno que en la adolescencia haga un poco de narcisismo, si no después tiene la autoestima baja, que quererse a sí mismo es real. Pero el amor tiene que pasar del narcisismo a la entrega y al amor oblativo. Vamos a hablar después un rato de la cruz, que habla de cómo el amor como entrega. Y esto es la mayor plenitud del humano, por eso lo de Juan Pablo II. El hombre se realiza en la medida que se entrega, que se da, que se dona a los demás, que ama. Esto quiere decir, por eso todo esto de lo antropológico trinitario quiere decir en el fondo esto, cuando Dios se da a conocer, no da lo mismo, porque si conozco a Dios, me conozco a mí mismo. Y también conociéndome a mí mismo, la vía agustiniana, conozco más a Dios, es verdad. Pero el hombre, el misterio del hombre no se revela sino a la luz del misterio del Verbo encarnado. ¿Para qué Jesús hizo hombre? Para enseñarnos a ser hombres y mujeres. Para darnos una lección de humanidad. ¿Cuál es el verdadero rostro del hombre? Que es el hombre que se vincula con Dios como hijo, que se vincula con los demás como hermanos y con la creación como Señor de las cosas. Jesús vino a enseñarnos esto. Está el prólogo de Juan. Nos vino a enseñar cómo vive un hijo de Dios, ¿no? Entonces la revelación tiene que ver con lo antropológico, o sea, se revela a Dios, pero Dios revelándose nos ilumina nuestro enigma, quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos. O sea, y este es el gran desafío de la catequesis. El Papa Francisco está diciendo que la catequesis tiene que ser mistagógica. ¿Qué significa? Y esto, que tiene que dar sentido a la vida, que no sean doctrinas que aprendo de memoria y repito las 99 preguntas, sino que me iluminan mi vida concreta. Dios se reveló y al revelarse en Jesucristo me hace que yo me conozca y sea para qué estoy del mundo, para qué vivo, quién soy, cuál es mi dignidad. Fíjese que el concepto de persona en la cultura occidental es cristiano, o si se quiere judeo-cristiano. Esto lo reconocen los grandes filósofos. O sea, el concepto de persona, concepto de individuo es más de la cultura griega, pero el concepto de persona como ser de relación o vínculo es profundamente cristiano, porque miramos como modelo las personas trinitarias, que son la plenitud de la persona, y no son autorreferenciales, sino donación pura a los demás. Que esto, como le dije, a mí me dicen Tarzán porque me voy por las ramas. Eso es a un profesor le decíamos Tarzán, porque se va por las ramas, pero tiene que ver con esto. Para que vean, digo, por qué la lucha, ¿no? Bueno, tendría que buscar la computadora. ¿Alguien se acuerda cómo empieza el número 1 de Evangelii Gaudium del Papa Francisco? Cito de memoria y me puedo equivocar, pero dice: aquellos que se sienten amados por Jesús, que se encuentran con Jesús, son liberados del egoísmo, de la tristeza, ¿no?
O sea, presenta muy claramente que la fe tiene que ver con la existencia concreta de la persona, ¿no? Y eso es lo que me gustó que lo planteé. Antiguamente, la teología moral era, Santo Tomás lo llama así, tratado sobre la felicidad. Era así, la teología moral no son los mandamientos que nos amargan la vida, no, la teología moral era eudemónica, eudemonismo, o sea, era una teoría sobre la felicidad. Por eso el Papa empieza hablando como que el encuentro con Jesús nos libera del egoísmo, del encerramiento del yo y nos hace más felices. Y en esto se trata. Por eso me gustó que el Papa lo lleve a esa discusión, como era ya en la Edad Media con Santo Tomás de Aquino, sobre ¿dónde está la felicidad? ¿Qué es lo que hace feliz un hombre? Porque en el fondo es eso. Yo no te lo puedo demostrar. Por eso digo, cuando sea viejo, diré me equivoqué o no me equivoqué en creer en Jesús y llegar ahí. Pero de eso se trata. O sea, se trata de un estilo de vida y de buscar la felicidad, porque todos los hombres buscamos ser felices, ¿eh? Todos los hombres buscamos la felicidad. Ahora, ¿de dónde está la felicidad? Ahora, ¿qué es lo que me hace feliz? Que piense solo en mí mismo, que me cuide, que me reserve, que no me juegue, que no me arriesgue, que no ame. ¿O qué es lo que te hace más feliz? Que te entregues, que te dones, que ames. Esas son las preguntas fundamentales de la vida, ¿eh? Y esto está, no pensamos porque vivimos acelerados y idiotizados por los medios a veces de comunicación, pero en el fondo cuando uno piensa son las preguntas fundamentales. Y la revelación viene a dar respuesta a eso. La revelación de Dios viene a darnos respuesta a eso. O sea, ¿cuál es el camino de la felicidad? ¿Es posible? Y la revelación, ojalá podamos ver este año lo del Génesis, porque en el fondo, ¿qué nos dice? Que Dios pensó un mundo para la felicidad, el pecado lo arruinó y está lo que está. El texto de Génesis es un texto apologético, que quiere hacer ver que el mundo está como está no por culpa de Dios, que lo creó todo ordenadito, sino por culpa del hombre que metió el desorden. Pero la idea de Dios original era la felicidad del hombre. Entonces, pero ahí va el tema. Entonces, digamos, es interesante porque para entender la revelación y después para leer la palabra de Dios, que nos está iluminando, insisto, ¿qué es ser hombre? ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué es lo que me hace pleno? Y entonces ahí está la lucha. Y ahí está, y bueno, donde yo miro o en qué me comparo o qué tomo como ideal para ser feliz. Lamentablemente, todos los días nos están poniendo un ejemplo de felicidad que es pura cáscara, pero vende mucho, es muy mediático. Ahora está con el poliamor y bueno, todas esas cosas. Vos le preguntás. Claro, pues yo quisiera que, no en un talk show, pero sentarse acá y decir, bueno, a ver, tuviste 16 maridos, entonces, ¿sos feliz? ¿Fuiste realmente feliz? Está bien, cuando está todo maquillado y sonriendo en el programa de Tinelli, son todos felices, pero, a ver, ¿realmente te hizo feliz? O una persona que tuvo un matrimonio fiel y se jugó por los hijos y ve los hijos y los nietos, ¿no? Esto, el Eclesiastés, el Coelet, es un tratado muy crítico sobre dónde está la felicidad, muy interesante, El libro sapiencial, el Coelet, muy... Claro, ¿dónde está realmente lo que hace feliz a una persona, ¿no? Y lo piensa con todo realismo, ¿no? Sobre todo porque, digo, bueno, lo piensa desde el momento de la muerte. El Coelet es un anciano que vivió todo, experimentó todo y de viejo dice, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué acerté? ¿Qué te queda, no? Y termina diciendo, miren, en esta vida la felicidad está justamente en el amor, ¿no? En el trabajo y en el gozo de las pequeñas cosas de la vida. Interesante, le falta la visión trascendente, pero es real, ¿no? Pero digo, ahí es donde toca la revelación. Por eso insisto, lo antropológico significa
que cuando Dios se revela, se da a conocer a sí mismo, pero como somos imagen y semejanza de Él, en el fondo nos miramos a nosotros mismos, nos descubrimos a nosotros mismos también en el espejo de la revelación divina. ¿Quedó claro? O hice lío con lo antropológico, dialógico y... Bueno, queda más interesante decirlo con palabras difíciles, pero en el fondo todo eso de antropológico era eso. Epistemológico, para eso le Luthier. Bien, esto tiene consecuencias concretas para el... Uy, espera que... Volví atrás. Ahí está. Consecuencias concretas para la lectura de la Biblia. Primero, la Biblia no puede reducirse a un libro que brinde información sobre Dios o sobre el mundo a modo de tesis, proposiciones abstractas. Quiero conocer cosas y entonces, como estudio un libro de historia o un libro de matemática, de biología o de geografía, estudio la Biblia. No, no es eso, ¿no? No tiene un formato académico. Es un libro de sabiduría, invita a un conocimiento sabroso, vital, personal entre Dios y el hombre. La palabra sabiduría en la raíz tiene que ver con el sabor, con lo que da gusto a la vida. Ustedes son la sal de la tierra, lo que da sentido, gusto a las cosas de la vida. Es un libro que me tiene que ayudar a tomarle gusto a la vida y saber cuáles son las cosas que valen en la vida. Sobre todo un gusto a la relación con Dios. No es un libro de información. Puedo poner muchos ejemplos. Si llegamos a ver el Génesis, a ver, yo agarro el Génesis, primera página, el mundo fue creado en 7 días, primero creó el agua, después de esto. Eso como valor científico académico es la cosmovisión del mundo del siglo V a.C. No tiene ningún valor, y no lo digo yo, lo dice el Papa Juan Pablo II en las catequesis. No tiene valor como cosmología. La cosmología es una rama de la filosofía, tendrá que estudiar el origen del mundo. Pero se han encontrado dibujos de cómo concebían el mundo en aquella época, ¿no? Era como un plato apoyado sobre columnas. Entonces, ellos veían que llueve y ¿qué pensás? Que arriba hay agua, ¿no? Veían que cavaban y encontraban agua, abajo hay agua. Y entonces, y después hay terremoto y se mueven las columnas. Entonces, esa es la imagen del mundo que tenía. Y entonces, cuando habla de la creación, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Es la cosmovisión del mundo del siglo V. No tiene valor científico. Pero ¿qué dice el Papa Juan Pablo? Ahí nos dice dos cosas fundamentales, que el mundo tiene su origen en Dios, tiene un valor ontológico del ser. El mundo no es autónomo, no es autosuficiente, sino que es creado por Dios y por tanto depende de Dios. Y segundo, valor axiológico del valor, axio es valor. Dice, vio Dios que todo era muy bueno. Entonces, dos cosas fundamentales se revelan ahí. El Papa Juan Pablo dice, lo revelado acá es que el mundo no es obra del azar, ni la necesidad, ni la casualidad. Es obra de un Dios que por expansión, porque el bien es difusivo, crea el mundo para el hombre. Y segundo, el mundo es bueno y el hombre es bueno, tal como salió de las manos de Dios. Capítulo 1 del Génesis, resumido. Pero de ahí tengo que leer la Escritura, y a veces cuando me agarra el bajón de que el mundo fue y será una porquería, no, el mundo es bueno. Hay un valor ontológico fundamental. El mundo es bueno. El mundo es creación de Dios. El mundo es nuestra casa común. Y por eso hay que valorarla, quererla y cuidarla. Ahora, el mundo no es autosuficiente. Hay que justamente conocer a Dios, que el que lo hizo, para ver cómo se maneja el mundo. Si lo manejamos a espalda de Dios, el mundo del cambalache. Si lo manejamos según Dios, es así. Los judíos, que son muy intuitivos, la exégesis judía, cuando ellos cuentan todas las palabras, ¿no? Entonces voy a agarrar el capítulo 1 del Génesis y va a encontrar que 10 veces dice esta expresión, y Dios dijo. Eso aparece 10 veces. En los 7 días, 7 veces, y Dios dijo, y Dios dijo. Entonces ellos dicen, el mundo se creó con 10 palabras.
En hebreo son las devarim, las 10 palabras. El mundo se mantiene si los hombres respetan las 10 palabras, o sea, los 10 mandamientos. Es una exégesis medio alegórica, pero es real. O sea, el mundo se mantiene en la medida que respetemos al Creador que lo hizo y cómo lo hizo. ¿Ves? Por ejemplo, entonces la lectura de la Biblia, o sea, no puedo ir a la Biblia, la discusión es totalmente, hay gente que sigue en internet con esto, es totalmente obsoleta, no tiene sentido. O sea, lo de Galileo y todo eso, Pur se mueve, no tiene, hoy en día he trasnochado hablar de eso. Está re claro que el texto bíblico no nos quiere hablar de formación del mundo, cosmología, ni nada de eso, ni son etapas geológicas, nada que ver. El autor era del siglo V, tenía una visión del mundo, tomó los elementos que él conocía y escribió. Hoy hablaríamos de la teoría del Big Bang, qué sé yo, la hizo un sacerdote aparte, bueno, hablaremos de otras cosas para contar cómo se creó el mundo. En el siglo V a.C., el autor que escribe esto lo presenta de ese modo, pero insisto, dentro de todo eso, que llamamos el ropaje literario, nos tiene que quedar lo verdadero. Nos revela que Dios es nuestro creador, el hombre no es absoluto, el hombre es segundo y no primero. O sea, Dios está en la creación. Hay un montón de cosas que sacamos para relacionarnos con Dios y con el mundo. Y segundo, que todo lo que creó Dios es bueno. Y con el hombre es muy bueno. ¿Ve? Ahí hay dos cosas que ya me enseña el primer capítulo, el capítulo 1 de la Biblia, hasta el 2,4. Capítulo 1 al 2,4, el primer relato de la creación. Bien, esto para poner un ejemplo de entender qué es la palabra de Dios o cómo se revela. Lo segundo, la Biblia fue escrita ante todo para ser escuchada, más que para ser leída o estudiada. A ver, en esto también, hasta el siglo XV, XVI, prácticamente no había libros, la imprenta se crea, eran todos copias manuscritas. O sea, era muy difícil y muy caro tener un libro. Me acuerdo que en una catedral de España estaba el coro, creo que la de Burgos, que están todos, donde se sentaban todos a rezar, ¿no? Y había un atril casi de 2 metros y un libro que tenía como 1,5 metros, claro, porque entonces hoy tenemos el PowerPoint, pero en aquella época ponían el libro y leían todo de ese libro, no había. Entonces, y la Biblia viene de una cultura de la memoria. Hay una anécdota de los judíos piadosos que dice que un maestro, un rabino judío, estaba visitando una aldea y justo era la fiesta de los Purim, se llama fiesta de las suertes, es una fiesta judía, y esa fiesta se lee el libro de Esther, ¿no? Que la fiesta festeja que pudieron vencer gracias a la bella Esther, bueno, y hacer una fiesta. Y claro, pero había que leer el libro de Esther y no estaba. Y dice que el rabino se quedó toda la noche y lo escribió de memoria. Escribió todo el libro de Esther y pudieron celebrar la fiesta. Porque es una cultura de la escucha y de la memoria. Y esto no es menor. A ver, cuando yo leo algo, tiendo a apropiármelo. La vista, el sentido de la vista, lo que hace es traer a mí las cosas que yo miro. De algún modo me las fijo y me las guardo. En cambio, el oído es más espiritual. El oído me llama. Éxodo 3:14, la zarza ardiendo. Dice que Moisés se acercó y vio una zarza que ardía sin consumirse. La imagen del fuego, propia de que es algo que no hay que aferrar. Cuando yo me quiero aferrar a algo, me lo hago propio. Y por eso, cuando yo miro, me aferro a las cosas. Y por eso la prohibición de hacer imágenes de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando yo me hago una imagen de Dios, en el fondo me hago un Dios a mi imagen. Y eso es idolatría. Y esto, dentro de la psicología religiosa, es un paso natural que todos tenemos. Muchas veces nos hacemos imágenes de Dios, que no son el verdadero Dios. Por eso es tan importante ir a la Biblia,
a la Escritura para que ver la revelación y ver la verdadera imagen de Dios. Insisto, es normal que nos hagamos imágenes de Dios. Me voy por otra rama, pero cuando San Juan de la Cruz habla de la noche oscura, que la fe es noche oscura para el alma, es porque Dios no se lo puede ver, se lo puede escuchar nomás, ¿no? Y si yo me hago una imagen de Dios, me estoy haciendo un ídolo, un Dios a mi imagen. En cambio, Dios es para escucharlo. Por eso la Biblia es para escucharla. Está bien que la tengamos y la leemos, pero insisto que la cultura de la escucha, y escuchar en la Biblia es sinónimo de obedecer. Entonces Dios no es tanto para pensar en Él, sino para obedecerlo. Para obedecerlo, ¿no? Insisto, lo otro no lo niego, pero es así. Me tocó una vez estar con un judío. Estábamos haciendo un trámite allá lejos y hace tiempo. Entonces yo le conté que era sacerdote y que me dedicaba a la Biblia. Y me dice, te hago una pregunta, dice. ¿Qué es lo primero que vos haces ante un texto de la Biblia? Y yo le dije, bueno, trato de interpretarlo. ¿Ve? Dice, ahí está la diferencia. Yo trato de vivirlo, de cumplirlo. No, pero no es menor. Para ellos, esto lo vamos a explicar si Dios quiere. Para ellos la Escritura, por eso para ellos los más importantes son los 5 libros, que es la Torá. Para ellos lo más importante es la ley. De las 3 funciones, para ellos la más importante es la llamativa o vocativa. Dios lo primero que nos reveló fueron los 10 mandamientos. Entonces esto no es para que yo razone o piense, es para que yo obedezca. Entonces lo primero que leen en ellos son los mandamientos, le prestan más atención a los mandamientos. Entonces la leen como Torá, y Torá significa mandamiento. Dicen que la raíz de la palabra Torá viene de un verbo en hebreo, torot, que es señalar con el dedo. O sea, para ellos la Biblia es ley, es mandamiento. Cuando dicen la Torá es la ley, ¿no? Es un mandamiento para ellos. Claro, nosotros más occidentales tratamos de interpretar lo que quiere decir, por supuesto para vivirlo. A veces le damos mucha larga a la interpretación y no lo vivimos, pero bueno, es un problema. Pero fíjate cómo son 2 aproximaciones distintas, digamos, a la Escritura. Pero es interesante porque ello dice, es para obedecer, es para escuchar y obedecer y no para andar elucubrando tanto, cuando dice acá que es más para ser leída que escuchada. Es un llamado de Dios que nos habla, hay que tener la actitud del que escucha a alguien que nos habla. Sería, digamos, la mejor actitud para la lectura de la Biblia es justamente la actitud del oyente, del que se pone a escuchar, ¿no? A alguien que me habla, no tanto de razonar y prestar atención a lo que me dice. Decíamos la vez pasada que el primer mandamiento, ¿cuál es? Escucha, Israel. Después sí, amarás al Señor tu Dios, pero primero escucha. De esto podemos hablar largo, pero insisto que son actitudes, ¿no? Entonces, este concepto de revelación como palabra amistosa de Dios que se da a conocer y que habla de corazón a corazón, decía Newman, o sea, que el corazón habla al corazón, y bueno, esa es la actitud con la cual yo tengo que leer la Escritura, es la lectura, digamos, creyente de la Escritura, que después veremos que no implica o no excluye que yo razone, analice el texto, pero en el fondo todo el análisis del texto tiene que decir, bueno, a ver, pero esto, ¿qué me dice Dios a mí con todo esto? Si no llegué a eso, hice una lectura válida, pero no cristiana, no creyente de la Biblia, ¿está? Entonces todo esto es importante. Conté el chiste del italiano, no más, pues yo repito. En algún lado lo conté allá en San Miguel. A los 5 años me voy a tener que me cambien porque no tengo más chistes, está muy repetitivo. Bueno, pero creo que lo dije, no me acuerdo. Bueno, no importa, que vieron que los italianos hablan con las manos. Bueno, exactamente. El alemán, bueno, sí lo había contado, ¿viste? Entonces le agarraron las manos y dijo, no pude hablar porque tenía las manos atadas. ¿Qué quiere decir esto? Los hombres nos comunicamos no solo con palabras, sino con gestos. Me acuerdo que alguna vez agarré por televisión una serie, pero no la dan más. En inglés era Lie to Me, mentime.
que era de esta, eso de Estados Unidos acá también, pero bueno, había un grupo que ayudaba a la policía, como la policía científica, pero estos miraban los videos y decía, seguro que es mentira porque se le cayó el párpado cuando estaba hablando, ¿viste? Sí, y movió la nariz, entonces seguro que está dudando, ¿viste? Bueno, pero es científico, pasa que bueno, acá lo hacían. Pero analizaban las caras, los gestos todo el tiempo de la gente para ver si mentían o no mentían cuando hablaban, como una especie de detector de mentiras. Sí. El día que salga, las esposas se enfilan para comprarlo, entonces... ¿Seguro que no fuiste a otro lado? No, está bien. Se rascó la oreja cuando me lo contaba. Para mí que tenía dudas. Bueno, entonces... Pero quiero decir, el lenguaje, la comunicación no es solo verbal, sino también gestual o gesticular. Bien. Como Dios eligió para comunicarse la forma humana de comunicarse, ¿no? Entonces Dios se comunica con gestos y con palabras. Y esto es lo que llamamos sacramento. Signo sensible, eficaz de la gracia, ¿no? Pero el sacramento es que todos los sacramentos, ¿qué son? Tira agua, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, los sacramentos, cuerpo, vino, pan y vino, esto es mi cuerpo, palabra y gesto. Es sacramental, nuestra comunión es sacramental. Significa que lo invisible se manifiesta a través de signos visibles. Así nos comunicamos, con gesto y palabra. Bueno, los números 2 y 3 dicen que este plan de la revelación, Dios se da a conocer, se realiza con palabras y hechos intrínsecamente conexos entre sí. Las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras. Y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Ejemplo. No, lo cito de memoria porque no puedo leer, hay poca luz. Marcos 2. Dice que estaba Jesús y que le llevaban muchos enfermos y qué sé yo. Y de golpe llegan 4 amigos llevando a un paralítico en la camilla. Las casas en Israel, son construcciones de madera y el techo es paja con madera pegada. Entonces se levantaron el techo como si fuera un cofre, entonces puentearon a toda la gente y descolgaron al paralítico que está ahí. Si uno venía leyendo el capítulo 1 y 2 de Marcos, Jesús siempre hacía curaciones y milagros físicos. Entonces cuando llega el paralítico, la expectativa es que Jesús diga, yo te lo ordeno, levántate. Y sin embargo Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Dice que murmuraban contra él, ¿cómo puede decir esto? Solo Dios puede perdonar los pecados. Dice Jesús, leyendo la mente de ellos, ¿por qué dudan esto? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados, yo te lo digo, levántate, toma tu camilla y camina. Se paró y se fue. O sea, el milagro de la curación física es signo visible de la curación moral o espiritual que fue el perdón de los pecados. Porque la confesión del Evangelio, la raíz del mal es el pecado. La enfermedad es manifestación física del pecado en la concepción de la época. Entonces, fíjese lo sacramental. Entonces, en ese caso, el signo físico fue la curación. Pero las palabras de Jesús, el gesto de curación, las palabras nos revelan que en el fondo estaba sanando el corazón o la herida más profunda del hombre, que es el pecado, a través del perdón. Entonces ven cómo, si yo me quedo solo con el milagro físico, no termino de entender. Las palabras de Jesús me hacen ver cuál es el sentido del milagro físico. Otro ejemplo, dice que estaban en la última cena, de golpe Jesús se levanta, se saca el manto que tenía, se ata un toallón, y va y le lava los pies a los discípulos. Gesto, un gesto. Ahora, ¿qué interpretamos de este gesto? Ahí están las palabras.
Entonces después viene la palabra. Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor y lo soy. Sí. Bueno, yo que soy el maestro y señor, les lavé los pies a ustedes. Por eso vayan y hagan lo mismo. O sea que el que tiene un cargo es para servir y no para servirse. El que es señor es para servir. Bien, le dio una lección a los apóstoles de cómo prestan el servicio de la autoridad. Es un servicio. ¿Tá? Entonces, ves, tenés un gesto y una palabra. Entonces, la revelación es por gestos y palabras que se iluminan, ¿no? A veces es inverso, como el caso ese. Jesús dijo la palabra y el gesto fue la confirmación. O sea, para que les quede claro y lo vean, que tengo poder para perdonar, que es un poder más fuerte que el de sanar, yo te digo, levanta tu camilla y camina. O sea, el signo físico confirma la palabra del perdón, que no es verificable empíricamente. Entonces pone un gesto de una curación para que vea que la curación física dice, bueno, sí, realmente sanó el alma de esa persona a través del perdón. ¿Qué hice con la cosita? Acá está. Perdido. Bien. Seguimos. Entonces, ¿qué dice Dei Verbum? Los gestos u obras de Dios, ¿qué son en la Biblia? Porque nos vamos a encontrar que la Biblia no es solo palabra, relato, locuciones de Dios. Hay acciones de Dios y también son revelación. Entonces, lo más claro, el corazón de la salvación del Antiguo Testamento, el Éxodo. La formación del reino de Israel, el destierro, la restauración, acciones de la vida de Cristo, milagros, muerte, resurrección. Todas estas son acciones, pero Dios también se manifiesta cuando actúa. ¿Tá? Entonces, las acciones de Dios en la historia concreta de un pueblo y de la vida de Jesús, esas acciones son recogidas en la Biblia. Por eso la Biblia tiene acciones, relato, narraciones de acciones. ¿Tá? Y palabras, los discursos de Moisés, los profetas que interpretan las señales de Cristo, los discursos de Jesús, y están íntimamente relacionadas unas con otras, se relacionan. Fíjese que esto también, cuando leemos la Biblia, nos puede pasar. El otro día me preguntaron por dónde hay que empezar a leer la Biblia. Claro, uno diría por el principio. Y vos la empezás a leer y bueno, lees la creación, son acciones, no hay mucho discurso. Entonces más o menos la vas leyendo, la vas llevando. Bueno, los patriarcas, Abraham es un genio, vendió 2 veces la esposa, cobró y no la entregó, es un genio total Abraham. Y Isaac, hijo de tigre, hizo lo mismo, le salió hijo. Y bueno, entonces uno va leyendo y se entretiene más o menos con eso. Llegás a Egipto, bueno, eran esclavos, pasaban hambre, lo hacían trabajar, vas con acciones más o menos, Así que el Génesis te lo leíste más o menos entretenido, el Éxodo te entretiene, pero ya la parte final del Éxodo, cuando empieza la construcción del santuario, la lamparita, ya empieza a aburrir y llegamos a un profesor mío del bíblico, le llamaba al muro inexpugnable. Ahí quedamos todo, que es Levítico, que es más aburrido que chupó un clavo, espantoso. Cómo se corta la res, este pedazo se ofrece, todas leyes, aburrido. Bueno, ahí sí tenemos palabras y no acciones, ¿no? Nos atrapan mucho más las acciones, pero bueno, están las dos cosas. Por eso yo le decía, siempre conviene leer, digo, mira, comenzar por los evangelios, después puedo explicar cómo hacía la iglesia primitiva, ¿no? El de Marcos, después el de Mateo, después de Lucas, los Hechos y Juan, ¿está? Y si no, después, a lo mejor, del Antiguo Testamento, por ahí los libros sapienciales o los salmos que te ayudan a rezar, o los libros sapienciales que va a encontrar cosas divertidas sobre la experiencia de vida. Y después sí, bueno, anda a leerte esas cosas, pero si no son un poco aburridos, ¿viste? Llega el Levítico, pura ley, bueno. El Levítico, no sé si hay algún abogado, decía este profesor nuestro que es como un código. O sea, leerte el Código Penal o el Código Civil decía aburridísimo. Ahora, vos tenés un caso, voy a buscar el código, cómo se soluciona este caso, cómo se encuadra. Bueno, entonces viene uno, ¿qué pasó si pecó el sumo sacerdote? Bueno, al Levítico dice, 2 vacas tiene que pagar. Los pobres, no, 2 pichones, está todo estipulado ahí
de todo. Bueno, eso es como un código, digamos. Así que no es para leerlo de corrido porque es aburridísimo. Bien, entonces ahí, porque aparte es pura palabra, pero vamos a encontrar acciones y palabras íntimamente relacionadas. ¿Está? Bien. Bueno, esto no sé si lo paso. Bueno, por el concilio habla en latín de gesta et verba, ¿no? Como que es un poco más amplio, de que más que hechos nos narra, esto tiene que ver con la interpretación, nos narra la interpretación de los hechos. A ver, ¿qué quiero decir con todo esto? Que más bien no, la Biblia no es una crónica. Es muy claro, por ejemplo, en los libros de los Reyes, que cuenta la historia de Israel desde que conquistan la tierra hasta que la pierden, ¿no? Ahí hay 2 o 3 siglos de historia. Te va a decir, bueno, tal rey hizo lo que no era agradable a los ojos de Dios, hizo esto, le fue mal porque pecó. Y después te dice, el resto de los hechos de tal rey están en las crónicas. O sea, te manda a un lugar donde están los acontecimientos sueltos, que es lo que llevaba en aquella época las cosas diarias que iba haciendo cada rey. Se ha encontrado en Ebla o en otros lugares todas unas tablitas que contaban lo que cada rey fue haciendo, lo bueno, lo malo, por supuesto que hasta que venga el otro gobierno y saca lo malo, pero cada uno cuenta lo bueno. Pero bueno, igual que en Egipto están los triunfos, las pérdidas, por eso no aparece el Éxodo, porque perdimos, no vamos a contar que perdimos. Bien, entonces, claro, quiere decir que lo que hace el libro de los Reyes es interpretación teológica de la historia. Te manda a los hechos brutos, te los interpreta desde la fe. Es lo que se llama lectura teológica de la historia o teología histórica, ¿no? Te interpreta. Entonces, esto es lo que quiere decir que el documento dice que más que los hechos en bruto, se nos presenta la interpretación de los hechos de la fe. Que existen los hechos, pero te los cuentan interpretados. ¿Está? ¿Esto qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver para la relación de la Biblia con la historia. A ver, si un día nos vamos a hacer en la escuela, nos vamos de paseo al campo y después la maestra dice, bueno, a ver, escriban una redacción sobre la vaca, que vieron las vacas ahí. ¿Eso explota? No. Bueno. Entonces cada uno está apuntando para ahí, yo me corro más bien para atrás que se cae. A ver, vimos todo lo mismo, pero cada uno lo cuenta de un modo distinto, porque pasa por la experiencia subjetiva. ¿Está? Entonces, lo que quiere decir acá, que la Biblia te narra los hechos contado desde la experiencia subjetiva de la fe. Que los hechos son reales, sí, pero están contados de la mirada de fe. ¿Está? Y esto nos pasa en la vida. Yo tuve un accidente de auto, yo te cuento el accidente, ahora después yo lo interpreto, digo, bueno, claro, pero después le saco una interpretación para la vida y entonces, digamos, tengo una mirada distinta. Es la realidad, el hecho está, pero acá más que los hechos brutos, la Biblia nos trae los hechos interpretados por la fe. ¿Está? Bien, eso quiere decir todo esto que está ahí. Wow. Lo segundo, ¿cómo andamos de tiempo? Bien. Entonces, carácter dialogal, carácter trinitario, antropológico, sacramental e histórico. Bien, ¿qué significa el carácter histórico de la revelación? Yo les conté que lo que hacía con los seminaristas, pero si quieren lo puedo hacer, ¿no? Uno puede abrir el libro de los Reyes, acá, ¿no? Y dice que Eliseo era el hombre de Dios, ¿no? Que iba caminando y que salieron 4 chicos, 4 niños, y se le burlaban. Le decían, sube calvo, o sea que era pelado el Eliseo, ¿no? Eliseo se enojó, los maldijo, salieron unos osos del bosque y se comieron los 40 chicos. Es palabra de Dios. Predicá sobre eso.
Había un cura que conocí, pobre, entró, era marinero, entró como a los 20 y pico años al seminario, pobre, era grande. Y era todo en latín. Entonces, claro, no lo agarró de chico, de grande no agarró mucho el latín. Entonces, claro, tenía el breviario y lo rezaba, ¿no? Y él rezaba con mucha piedad. Vino el concilio que se propuso que se tradujera a la lengua propia. Entonces le trajeron el breviario en español. Y entonces hay un salmo que dice: Babilonia, desgraciada entre las naciones, ¿quién podría aplastar tus hijos contra la roca y romperle la cabeza? Y si yo rezaba con tanta piedad esto, ¿viste? El Salmo 147, fíjense que está cortado, pero si vos seguís leyendo, o sea, da gracias a Dios porque nos salvó, pero para que el gozo sea pleno, tiene que castigar a los malos que nos esclavizaron los babilonios. Entonces, ¿quién diera agarrar a los chicos y los matar? Entonces, hay cosas que son medias difíciles de interpretar. ¿Pero por qué? Y es por eso es tan importante la dimensión histórica de la revelación. Significa que Dios se fue revelando en etapas. Entonces hay una etapa que es de preparación al Evangelio y otra de plenitud en Cristo. Porque después vos te encontrás en el mismo libro, que va al capítulo 7 del Deuteronomio y que dice: no dejarás viva ninguna de las naciones, el anatema, declarás anatema y tenés que matar a todos porque la tierra está contaminada si hay pagano. Bueno, ahora después vas y decís, bueno, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, amen a los enemigos, recen, bien, es otro discurso. Entonces, la revelación, Dios acompañó la historia de la humanidad. Y entonces fue manifestando a medida que los hombres iban a poder comprendiendo. Entonces no puedo juzgar desde hoy que estamos en la plenitud en Cristo, Dios se reveló pleno, se reveló como amor, de algo que fue 1200, 1500 años atrás. ¿Está? Entonces, hay que entender que Dios acompañó la historia de un pueblo. Y entonces en el Antiguo Testamento hay cosas de ese tipo, pero bueno, estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, Santo Tomás de Aquino decía que los hombres estamos mal en el Antiguo y que hay que convertirse y pasar al Nuevo, pero bueno. Pero esto se saca de acá. Entonces, creo que es importante lo que dice. El capítulo 3 es la preparación. Entonces tenemos la creación, lo vemos rápido, Dios crea. No es propiamente revelación, sino que Dios da testimonio de sí mismo a través de la creación. Sería el primer paso. O sea, la creación también nos habla de Dios. Eso es lo que quiere decir acá. Después, o sea, hay una manifestación natural de Dios en la creación. Y después, sobrenatural, cuando Dios ya interviene directamente. Entonces, Adán, Eva, antes, después del pecado, Abraham, padre de un gran pueblo, los patriarcas, Moisés, los profetas. Voy un poco rápido, pero bueno, fíjate que es todo progresivo, ¿no? Se va dando en la historia, como que va pasando, ¿no? Esto está en el número 3 de Dei Verbum. Yo no hago más que poner el PowerPoint, pero es eso, ¿no? Y después, entonces, él dice que hay una revelación a partir de la creación y más adelante la referencia a la posibilidad de conocer a Dios en lo natural, ¿no? Que es lo que decía el Concilio Vaticano II. Pero después también agrega que, como dice la carta a los Colosenses y el prólogo de Juan, ¿no? Que todo fue creado por Cristo también, o sea que hay una impronta cristológica en la creación. Pero esto lo quiero pasar porque no es tanto. Bien, pero Verbum Domini, a ver si, bueno, yo pongo todo esto, después lo explico. A ver, bien, lo importante es que la revelación se da en la historia. Entonces, ahora vamos a ver que las consecuencias para la lectura de la Biblia, enseguida les voy a mostrar, es que, bueno, cuando veo un texto, tengo que ponerlo en su contexto histórico. En esto, el método histórico crítico para estudiar la Biblia te ayuda porque dice, bueno, espera, de esta época del Antiguo Testamento dice estas cosas, entonces tengo que discernir lo que quedó superado por el Nuevo y lo que sigue vigente. Entonces, en el Antiguo Testamento hay cosas que siguen vigentes y otras que fueron superadas por Cristo, que es la plenitud. ¿Tá? Entonces no puedo leerlo todo como un bloque. Tengo que ver que hay todo un proceso. Entonces hay cosas que son previas al Evangelio, que son primitivas, que ya no rigen, ¿no?
Por eso Jesús dice, habéis oído que se dijo, odiarás a tu enemigo, pero en cambio yo les digo, reza, acompaña. O sea, leamos capítulo 5 de Mateo y vemos cómo Jesús llevó a plenitud el Antiguo Testamento. Hay cosas que, el divorcio dijo que no, hay un montón de cosas, Jesús, Mateo 5, hace esa comparación, ¿está? Entonces ahí vemos en claro cómo la historia, hay que entender que Dios se fue hablando en la historia y por tanto es progresiva, sucesiva, y hay que buscar cada texto en su época e historia, en qué momento de la revelación está sucediendo. O sea, no es que el fundamentalismo, ya veremos, no toma en cuenta la dimensión histórica, entonces cada palabra y cada coma está. Yo les contaba el otro día que, bueno, para ellos decían que en la sangre estaba el alma, entonces prohíben las transfusiones de sangre. Pues si no, era la época en que ellos veían, viste, que un hombre cuando se moría se desangraba, entonces la vida está en la sangre, pero hoy ya no. Bien. También dice que no se puede cocinar la carne con la leche. Y a mí que me gusta tanto Vitel Toné, viste, es un problema, pero la con crema, pero bueno, ahí decían eso, con crema de leche, exactamente, pero bueno, así que, pero bueno, son formas, digamos, primitivas, cosas del Antiguo Testamento que tengo que tener cuidado cuando las traspaso al Nuevo, ¿tá? O a la vida de hoy. Bien, acá hay un largo rollo que le doy pero se los explico más fácil, Verbum Domini. El Papa Benedicto, el concilio dice que, bueno, la creación es también una manifestación de Dios. A ver, ¿quién nos impresionó con un paisaje? Allá en mi ciudad es muy común, en Rosario, los viajes al Champaquí, los hacen mucho las escuelas, ¿no? Y hay muchos pibes que se convierten. O sea, es una montaña de 2000 metros, vos ves todo eso que hay arriba y tenés una experiencia religiosa. O la inmensidad del mar. O sea, sin duda, ¿no? A veces cosas pequeñas, ¿no? Está este francés famoso, Jacques Lev. Jacques Lev se convirtió mirando un cristal de nieve. Lo vio tan perfecto que dice, alguien tiene que haber creado esto. Un cristal de nieve en microscopio es una perfección geométrica increíble. Y se convirtió, después hizo dominico, fundó la Escuela de la Fe, bueno, le predicó un retiro al Papa Pablo VI, Jacques Lev. Entonces, a ver, sin duda, la creación es obra de Dios y las cosas que hacemos hablan de nosotros. Porque nosotros también nos proyectamos en lo que hacemos. Bueno, la creación nos habla también de Dios. Hay algo ahí puesto. Ahora, en aquella época, al Concilio Vaticano II, del 61 al 65, no estaba tan cuestionada o tan presente esta cuestión de la ley natural. Bueno, a ver, es la pregunta, en la Biblia está todo, y también este problema tan actual está en la Biblia. A ver, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo todos los hombres que estamos en el planeta? Hay una cosa clara, hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Ahora, ¿dónde está el bien y dónde está el mal? ¿Basta que la mayoría decida para que algo sea bueno? Es problemático eso. ¿Está? Ahora, en un mundo plural, ¿cómo hacemos? Les recomiendo un librito muy lindo, se llama ¿En qué creen los que no creen? ¿No? Que es un diálogo entre el cardenal Martini, cuando era arzobispo de Milán, y estoy desmemoriado, este filósofo italiano que escribió El péndulo de Foucault y Umberto Eco, que es semiótico. Empezaron a escribir en el diario, ¿no? Umberto Eco le escribía una carta pública y el cardenal Martini se la tenía que contestar. Y así hay como 5 cartas que Umberto Eco le pregunta y le cuestiona y Martini responde. Entonces Martini en un momento dice, bueno, pero hasta ahora me la pasé atajando penales, déjame patear uno. Porque los penales lo pateaba él, Umberto Eco y Martini. Y entonces la carta que le escribe pública el cardenal Martini es justamente ¿qué creen los que no creen? Digo, a ver, ¿en qué te fundamentas para decir que algo está bien y algo está mal?
Y Humberto Eco, como es de semiótica, del lenguaje, él dice que en todos los idiomas está el concepto de bien y el concepto de mal. Claro, pero con eso no llegamos a nada. Entonces, para mí, Martini le ganó 1-0 ahí, por penales. Claro, ¿dónde está? ¿No? Entonces, antiguamente, o en la filosofía perenne o tradicional, está el concepto de ley natural. San Pablo lo habla ahí al otro día me preguntaron cómo se salva alguien que no cree. Y San Pablo dice, si es fiel a la conciencia, a la ley natural, a la ley que está escrita, dice Pablo, en su propio ser, ¿no? Ese es el concepto de ley natural. Entonces, en estos momentos es muy complicado, porque fuera de los musulmanes y los católicos y los judíos más o menos, nadie acepta la ley natural. Es un problema. Todo es cultura, todo es construcción cultural hoy. Entonces es un problema porque para la convivencia pacífica en un mundo plural tengo que buscar algo distinto de la fe. Tengo que buscar, pero tengo que argumentar, digamos, desde la razón o de la ley natural, ¿no? Entonces, en estos momentos, por eso el Papa Benedicto desarrolla bastante en número 8 de Verbum Domini lo que llama la dimensión cósmica de la revelación, para decir que en la creación está implícita la ley natural y la recta razón del hombre sabe leer en la naturaleza, digamos, esa ley que Dios dejó inscripta en el orden natural, para hacer una fundamentación, digamos, de la ley natural. Pero va a decir que hace falta el libro de la palabra para comprender el libro de la naturaleza. O sea, muchas cosas de ley natural no son evidentes por la fe, aunque después la argumentemos desde la razón, ¿no? Pero digo, por este contexto de hoy en día que es tan difícil, porque no te aceptan que haya una naturaleza. Bueno, el tema del género, viste, biológicamente es claro, pero ellos hablan todo que es construcción cultural y bueno, ahí está la tensión interna entre natura y cultura, todas esas cosas. Pero bueno, acá el Papa por eso va a decir mucho que como la palabra de Dios configuró el universo, hay una palabra que está en la religión. Por eso la creación nace del Logos y lleva la marca imborrable de la razón creadora que ordena y guía. Y por eso podemos conocer al Creador viendo la creación. Esto es real también, ¿no? O sea, creo que hay cosas realmente del orden natural que se revela, ¿no? O sea, la palabra de Dios nos dice que Dios crea al mundo por la palabra. Y entonces, para la razón, puede descubrir que Dios dejó cierto orden y guía. Es lo que llamamos el orden natural y la ley natural, que yo decía antes que hay que respetar, ¿no? Eso creo que está. Pero es un concepto muy debatido y muy cuestionado. Entonces el Papa Benedicto vio que había que reforzarlo, entonces en este número argumenta mucho ese tema, ¿no? O sea, en la creación está como metida la palabra de Dios, está ahí también, y hay que saber leerla para ver qué es realmente el bien y el mal que está como señalado ahí, ¿está? Ese es el tema. Entonces, digamos, desarrolló un poco más lo que no estaba tanto en Dei Verbum, porque en estos tiempos hay que fundamentar mucho el tema de la ley natural, del orden natural. Sobre todo en un mundo plural tenemos que hacer argumentación de razón. Entonces es la recta ratio la que puede leer lo que la razón creadora dejó puesto ahí por Dios. Eso era un poco este tema. Pero bueno, como es actual, saqué algo de eso. Y también lo que dijimos, por la misma creación del hombre, ¿no? O sea, el hombre, por ser creado por Dios, también es su imagen y semejanza, y es lo que dijimos antes. Así que esto lo paso rápido y bueno, ahí está lo de la creación, ¿ves? Esto dice Benedicto: reconocer que el hombre es imagen de Dios nos permite reconocer plenamente los dones preciosos recibidos del Creador. El valor del propio cuerpo, el don de la razón, la libertad, la conciencia. Y esto es lo que encontramos también, lo que la tradición filosófica llama la ley natural, ¿no? O sea, lo que está bueno. Entonces, esta inclusión de la ley natural, de la ética natural, pero fundada en la palabra de Dios, de la que nace la creación, es una novedad con respecto a Dei Verbum, que trae Verbum Domini, porque hoy en día está mucho más cuestionado que hace 50 o 60 años atrás, ¿no? Ese es el tema
Bien, por eso, ¿no? Dice, la creación nace del Logos, lleva la marca invariable del Logos, por eso, ¿no? Esto es lo que el Creador ordena, sacamos. Bien, y después la plenitud de la revelación se da en Cristo, ¿no? La carta a los Hebreos dice justamente esto: después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo el mundo. O sea que, de algún modo, nos da entonces la plenitud de la creación en Cristo, ¿no? Ese proceso histórico que decíamos antes, ¿no? El tema es cómo relacionamos la antigua con la nueva alianza. Es un tema, o sea, ¿en qué sentido es superior? Hubo que sacar un documento no hace mucho, en el 2002. Se llama El pueblo judío y su Sagrada Escritura en la Biblia cristiana, ¿no? O sea, cómo se relaciona. Hay cosas que son superiores, hay cosas que continúan, porque se trata del mismo Dios, antiguo y nuevo, pero hay diferencias. O sea, la revelación del Antiguo Testamento es intermitente, es fragmentaria, es imperfecta, en cambio la del Nuevo es plena y perfecta, ¿no? Por eso Jesús es la plenitud de la revelación. Si algunas cosas, los 10 mandamientos continúan, ¿está? Ahora Jesús después los interpreta de un modo más interior y más exigente, Mateo 5, pero siguen vigentes. El no matar sigue siendo vigente. Ahora Jesús dice no solo no matar, sino amar, no insultar, no, O sea, Jesús lo interpreta en sentido más amplio, más interior. Por ejemplo, dice, aquel que peca comete adulterio. Bueno, pero el que mira deseando una mujer ya adulteró. O sea, Jesús le da un sentido más integral, más interior, más completo, ¿no? Pero sigue vigente, En ese sentido, no es que eso es viejo. Terminamos con esto entonces. Cada texto bíblico se debe ubicar en su contexto histórico para ver en qué nivel de la revelación nos encontramos. Si no, entro en camino sin salida. O sea, porque si yo quiero darle un valor absoluto a muchas cosas del Antiguo Testamento, no van. Y me van a escandalizar. Bueno, pero hay que entender que es de esa época, ¿no? En otro contexto que es progresivo y ahora estamos mirando desde la plenitud. ¿Está? Y después, por eso, no es lo mismo una afirmación hecha en el Antiguo Testamento que otra hecha en el Nuevo. Si bien hay continuidad, entre una y otra hay superación. Y hay cosas que no van más. Por eso se le armó tanto lío a Jesús, porque dijo que muchas cosas ya no iban más, ¿no? Y entonces los mandamientos del Shabbat, el sentido, bueno, un montón de... Si uno agarra el Antiguo Testamento, la Torá, los primeros 5 libros que ellos llaman la Torá, nos llamamos Pentateuco, hay 613 mandamientos. ¿Viste? A veces tenemos 10 y nos quejamos. Y los curas tenemos 11 y nos quejamos. ¿Saben cuál es el número 11? Santificar la siesta. Bueno, háganme, ya son las 9:05, las 9. Ustedes que son memoriosas, háganme acordar que les cuente por qué son 10 los mandamientos. ¿Me van a hacer acordar? Así que, el 14. Así que bueno, anótelo por qué son 10 los mandamientos. Hay 2 versiones, una seria y otra cómica. Les cuento las 2. Así que bueno. Pero bueno, y después, bueno, esto vemos otra cosa que Herrera de Verbum, pero ya está. Por lo menos quedó más claro. Bueno, buenas noches.